de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Y sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Oh, oh, Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Tu gloria, esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Y sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Y es que desde el momento que somos expuestos a su luz admirable, somos transformados. Lo que estaba muerto vuelve a la vida. Somos testigos de su gran poder y gloria, con el fin de anunciar a toda lengua y a toda nación de sus virtudes y de sus obras extraordinarias, pues somos linaje escogido. Todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma. Que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Qué gusto poder compartir con ustedes, qué gusto podernos siempre conectar por este medio en este tiempo en el que seguramente estamos todos siendo probados, estamos todos siendo pasados por procesos difíciles. Quiero comentarles antes de comenzar con la palabra del Señor, pues estamos muy gozosos alabando y glorificando el nombre de Dios, porque en medio de toda prueba, en medio de toda circunstancia, hemos estado viendo la mano de Dios. Así que alabamos a Dios porque esta semana nuestro padre carnal, mi papá, y gracias a las oraciones de toda la gente hermosa que estuvo orando, que estuvo clamando por él, gente, algunos creo que ni lo conocen, pero estuvieron orando, gracias a cada oración, pues ya está en casa repuesto, ¿verdad? Después de un momento difícil. Alabamos y glorificamos a Dios porque sabemos que Dios no nos deja, sabemos que Dios opera
en nuestra vida y que Él escucha las oraciones de sus hijos. Así que yo les bendigo a cada uno. He sentido en mi corazón compartirlo y hacerlo saber para que cada uno pues sepa que el Señor escucha nuestras oraciones y que en estos tiempos, en medio de todo lo que está pasando, siempre vamos a ver la mano de Dios. Yo quiero que usted me acompañe en este hermoso tiempo al libro de Gálatas, capítulo 3, y hablar siempre de Gálatas. A mí me apasiona mucho hablar de Gálatas y me gusta mucho poder enseñar en estas proyecciones que la palabra nos muestra, porque creo yo que en este tiempo, en medio de todo lo que estamos viviendo, algo de lo que se tiene que fortalecer en nuestra vida siempre es la fe. Tiene que estar fortalecida, ¿sí? Y el Espíritu Santo que mora en nosotros debe de fortalecerse en nosotros a través de la búsqueda de la palabra, a través de la búsqueda de intimidad y a través de nuestra relación con el Señor. Entonces, en medio de todas circunstancias, estamos viviendo de todo en este tiempo. Estamos viendo lo que está pasando en las diferentes naciones, parte de las palabras que Dios nos ha dado. Compartimos una guía profética. Antes de que terminara el año, siempre el Señor nos traslada palabra para poder compartir, y yo siempre explico cómo funciona la guía profética. Es una guía, no es una palabra única, ¿verdad? Yo creo que Dios le habla a todos los profetas, le habla a sus pastores, le habla a sus hijos. Entonces cada palabra que Dios nos da se va concatenando, se va confirmando con la palabra que Dios le da a alguien más. Pero esta guía profética, Dios nos ha estado hablando y nos marcó mucho de lo que está por venir para este 2021. Hay muchas cosas que van a pasar, hay muchas cosas que se van a manifestar, hay muchas cosas que vamos a ver y que ya se están cumpliendo. Entonces yo lo motivo a los que quieran, por favor pueden entrar a nuestro fanpage en Facebook y pueden ver ahí la guía profética, y los que quisieran la guía tal vez en PDF pues se la podemos mandar. Pero lo más importante es que podamos entender qué es lo que está pasando en este tiempo, qué es lo que está viviendo la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está siendo probada, está siendo procesada, y da mucha pena como pastor poder ver mucha gente que en medio de fortalecerse, en medio de tomar fuerza en el espíritu, en medio de crecer, en medio de desarrollarse o llegar a una estatura del espíritu, vemos nosotros que la gente decae, vemos nosotros que la gente decrece, vemos nosotros que la gente deja de orar, vemos nosotros que la gente se pierde. Y cuando digo gente, estoy hablando en todos los parámetros, en parámetros de liderazgo, en parámetros ministeriales y en parámetros de gente que está comenzando en las cosas del Señor. Entonces, a veces es un poco preocupante cómo Satanás opera en la mente y en el corazón de la gente. Y tenemos que pedirle mucho al Señor en medio de toda nuestra búsqueda. Nosotros tenemos que clamarle al Señor para que Él nos pueda ayudar y poder entender su palabra. Entonces, en la palabra nosotros podemos ver mucho, y la palabra obviamente nos traza un parámetro de vida para que podamos caminar y para que podamos entender. Y dice la palabra en Gálatas capítulo 3, es un pasaje, capítulo 3 verso 1, es un pasaje bien interesante, donde Pablo reprende a los Gálatas, pero también les da una afirmación de lo que está pasando. Y dice, comienza diciendo, acompáñenme en la palabra, Gálatas capítulo 3 verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Mire, hay una versión, yo creo que ya se lo he dicho porque hemos predicado algunas veces, hemos tocado este pasaje bíblico. Hay una versión en una traducción del lenguaje actual, no sé exactamente cuál, pero hay una traducción que decía, oh Gálatas estúpidos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó? Hay otra traducción, otra versión, ¿verdad? Hay quien los embrujó, mire, para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, cuando vemos nosotros el libro de Gálatas, tenemos que ir entendiendo las cosas que suceden muchas veces en las iglesias o las cosas que suceden en la vida cristiana. Y siempre yo lo he tocado, lo he hablado, y a veces hay gente que como no es tan madurez espiritual cree que uno está predicando para ofenderlos, y de verdad yo le abro mi corazón en este hermoso tiempo. Créame que cuando nos preparamos, créame que cuando grabamos, cuando nos ponemos enfrente de una pantalla, enfrente de una grabadora, jamás estamos pensando en una persona en específico. Estamos hablando un mensaje que creo yo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Entonces nunca hablamos, al menos de mi parte, y le abro mi corazón, nunca hablo pensando en una persona X, ¿sí? Pero algo que sí está pasando, y por eso es que a veces se confronta a mucho pueblo cristiano, confronta mucho a mucha persona que sirve al Señor,
es que Satanás está trastocando la mente de la gente. El trastoque de la mente de la gente es bien, y cómo Satanás opera es bien sutil. Y entonces Satanás usa muchas maneras de distraernos, muchas maneras de equivocarnos, muchas maneras de confundirnos, muchas maneras para que la gente muchas veces se desconecte del corazón de Dios o se desconecte del propósito de Dios y comience a caminar en un camino incorrecto. Es bien delicado cómo Satanás, con la sutileza que está utilizando en este tiempo, está trayendo división en los pensamientos y división en el corazón del hombre. Y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Hace unos días miraba un documental que motivaría y me gustaría que lo viera mucha gente, que está en esta plataforma de Netflix sobre el uso de las redes sociales. Y bien interesante que ahí entrevistan a algunos programadores, algunos CEOs o algunos ex-CEOs de esta plataforma de Facebook, Twitter, Instagram, y los entrevistan gente que trabajó y que creó estas plataformas y que ahora ya no trabajan porque se dieron cuenta de la manera como las redes sociales influyen en las decisiones de las personas. O sea, esto ataca el subconsciente, el inconsciente y lo voy a decir de esta manera, la mente y el alma de la gente de una manera tan increíble que genera división y que genera polaridad en la gente. Es por eso que hemos estado viendo nosotros en estos últimos meses, estas últimas semanas, ha sido muy, muy tremendo cómo estas plataformas censuraron como lo dicen algunos, censuraron al hombre más poderoso del mundo, al presidente de los Estados Unidos, le censuraron sus plataformas solo porque no están de acuerdo con lo que escribía. Hay constancia ya de lo que el presidente habló, no ocasionaba revueltas. Hay también fuentes fidedignas donde estos extremistas se involucraron en las personas que estaban, los partidarios estos del presidente Trump, y por eso hicieron un gran destrozo. Entonces es increíble, pero todo esto tiene que ver con cómo los medios de comunicación y cómo la maldad, yo lo voy a decir ahora, lo voy a decir espiritual, y cómo Satanás se ha metido a utilizar todas estas plataformas y la gente ha sido engañada y la gente ha sido trastocada en su mente para generar esa polaridad, ¿verdad? De que unos son demócratas, estos son republicanos, otros son extremistas, otros son antiglobalistas, y se crea un ataque y hay una división a nivel global, porque es increíble ver cómo todo lo que está operando opera de la misma manera. En Guatemala lo hemos podido ver nosotros, en Estados Unidos es el ejemplo de cómo nosotros imitamos todo lo que pasa. Entonces esto es bien interesante para poder ver en nuestra vida cristiana, porque a lo mejor, hermano, ¿y qué tiene que ver eso en nuestra vida cristiana? Tiene que ver mucho, porque el problema es que nosotros estamos expuestos a los medios de comunicación que están siendo usados para trastocar la mente, las emociones de las personas, aún hasta la voluntad de la gente. Y yo quiero motivar, vean este documental, cómo estas redes sociales predisponen a la gente para que la gente pueda hacer una especie de títere virtual, donde estamos atrapados de estar queriendo ver Facebook, estar queriendo ver Instagram, estar queriendo ver qué es lo que hay, y cuando nos damos cuenta somos cautivos de esta red social. Y no créanme que no estoy hablando de un punto de religiosidad, estoy diciendo verdaderamente que es un poco complicado, porque también yo le podría decir, pastor, pero lo estamos viendo por esta red en este momento. Claro que tiene sus puntos buenos si lo miramos así, pero hay otros puntos muy fuertes en los que debiéramos nosotros, ahora miren lo que le voy a decir, de tener dominio sobre estas redes sociales nosotros. El problema es que como el hombre tiene una mentalidad débil, no tiene dominio sobre estas cosas. Entonces por eso es que las personas son dominadas por estos eventos, por estas redes sociales, porque no buscamos más de Dios. Entonces vemos nosotros a Pablo, le habla a los Gálatas y dice, oh Gálatas insensatos o torpes. Y saben, la torpeza muchas veces en nuestra vida toma niveles muy altos, pero es a causa del desconocimiento de la palabra, del desconocimiento de buscar al Señor, del desconocimiento de lo que es la alabanza, del desconocimiento de lo que es adorar, del desconocimiento de la palabra. Hay tantas cosas que como cristianos nosotros, yo quiero motivarlo, ahora que el año está comenzando y que hemos estado martillando un poco la búsqueda de la palabra, la búsqueda de la oración, la búsqueda continua de nuestra relación con Dios, porque de lo contrario, hermano, lo que va a pasar es que nos vamos enfriando,
nos vamos, es un término, nos vamos enfriando espiritualmente, dejamos de buscar a Dios, vivimos una vida equivocada, nos peleamos con nuestros hermanos, tomamos actitudes incorrectas. Qué lejos está el pueblo cristiano a veces de demostrar el verdadero amor de Dios, porque vemos nosotros actitudes incorrectas en el corazón de la gente. Ahora, ¿pero por qué pasan estas actitudes incorrectas? Estas actitudes se forjan a través de no tener una verdadera, escuche lo que le voy a decir, porque esto yo sé que confronta a mucha gente cuando hablo esto, de no tener una verdadera relación con Dios. Hermano, pero yo vivo orando, hermano. Yo tengo un grupo de intercesión, yo tengo un grupo de oración, yo tengo un grupo de alabanza, yo tengo un grupo, yo canto en un grupo de adoración. Sí, es que eso es lo más interesante. Eso es bien interesante poderlo definir. Pero a veces nosotros podemos ser servidores, podemos ser predicadores, podemos ser pastores, podemos ser el título que usted se quiera poner, pero estamos lejos de entender realmente cómo funciona nuestra vida cristiana. Otra vez, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado? Mire, claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Mire, ¿quién los engañó? ¿Quién los embrujó para no obedecer la verdad? Una vez más hemos dicho, y me gusta marcar este punto, la verdad solamente puede ser representado en la persona de Cristo. Entonces, si nosotros nos fascinaron las redes sociales, me toqué lo de las redes sociales porque aunque usted no lo crea, yo conozco a mucho cristiano que se está metido de cabeza en Facebook, en Twitter, en Instagram, y no tiene una verdadera relación con Dios, y no ora al Señor, y no busca de Dios. Hay todos los extremos. Ahorita estoy hablando de la gente que tiene ¿cómo le podemos decir? Ese vicio por las redes sociales. También hay gente que no tiene el vicio de las redes sociales, pero tampoco busca a Dios, o tampoco está entendiendo. Entonces, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Ahora, entender la verdad es bien interesante, porque la verdad se representa por la persona de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que obedecer la verdad requiere conocer a la persona que representa la verdad. Y si yo no conozco a la persona que representa la verdad, ahí está mi problema, porque entonces por eso es que vivimos un evangelio muy mediocre, una relación con Dios demasiado mediocre o muy religiosa, ¿verdad? Es el extremo de aquellos que están saltando, brincando con panderos, gritando, se desenfrenan cuando oran, cuando cantan, cuando predican, pero no tienen relación con la persona que representa la verdad. Entonces, por eso es que como no conocen la verdad, no se relacionan con la persona de Cristo, por eso caminan en un estado religioso, en un estado de costumbrista, en un estado equivocado, aunque sintamos que estamos haciendo las cosas para agradar a Dios. Fíjese que a veces nosotros podemos estar en una gran adoración y al máximo esplendor de la adoración no está con nosotros. Usted puede tener una gran algarabía, hermano. Yo he estado en lugares y tal vez en alguna etapa de mi vida lo practiqué en ignorancia, donde está uno danzando, gritando, pero Dios no está ahí, hermano, pues está un gran mochón, porque estamos con alabanza, hay trompeta, hay saxofón, hay shofar, pero eso no significa que Dios esté ahí. Entonces, vemos nosotros acá este parámetro bien interesante, como Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Sabe? El problema, una de las cosas que tenemos que identificar nosotros como cristianos es si estamos obedeciendo a la verdad. Porque Jesucristo nos pone parámetros y Jesucristo es el máximo esplendor, mire, de la vida cristiana, pero también de la santidad y de la justicia y de la verdad. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que estar examinándonos realmente cuáles son las obras de justicia que estamos haciendo. ¿Cómo nos desarrollamos nosotros con nuestros hermanos? ¿Cómo nos desarrollamos nosotros con nuestros consiervos? Y si usted tiene problemas de indiferencia, le voltea la cara a un hermano, está molesto con el hermano tal, no puede ver a un hermano, pero cuando está grabando, cuando está predicando, cuando está en sus servicios, ahí sí es amor. Porque yo me doy cuenta mucho, mire, algo que uno se da cuenta como ministro que sale a muchas iglesias a predicar es, hermano, de verdad, hay gente que se transforma cuando está en el servicio. Hay gente que se transforma, mire, canta lindo, canta hermoso, predica precioso, trata a la gente amoroso y usted dice, ah, qué lindo.
pero cuando se acaba el servicio, se apagan las luces, no queda nada de esa vida tan ejemplar o tan linda que expresamos delante de la gente. Entonces esto yo creo que es algo de lo que Dios está cansado. El Señor yo creo que está harto de la hipocresía. Se recuerda que Jesucristo le habló a mucha gente, le habló a los fariseos de la hipocresía que manejaban, porque a los fariseos les gustaba vivir una vida excelente, una vida ejemplar delante de la gente, pero cuando se acababan los rituales, se acababan las reuniones, entonces vivían toda una vida incorrecta delante de Dios. Y entonces vemos nosotros acá que Pablo viene y reprende a los Gálatas. Y vemos nosotros, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces yo le pregunto a la gente que me ve, ¿será que estamos entendiendo escuche las palabras que voy a utilizar porque estas palabras son importantes dimensionarlas? ¿Será que estoy entendiendo la dimensión de la importancia de la crucifixión? ¿O será que estoy entendiendo la importancia del sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo? ¿Será que en este tiempo de mi vida, en medio, yo sé que hay gente que está pasando momentos difíciles, pero hablaba con una pareja muy especial hace unos días, que a veces la fe no se manifiesta en nuestra vida porque realmente necesitamos tener una fe en una profundidad espiritual muy alta, ¿sí? ¿Y cómo se obtiene esa fe? La fe que cuando te llaman y te dicen, mire, no le dimos el contrato a usted, y usted cuelga y usted se queda y dice, no, Dios me proveerá algo mejor o dará algo mejor, y usted se queda tranquilo. Pero no la fe en que usted cuelga, no, Dios me va a dar algo mejor, pero usted a ver qué pasa. Ahí no hay fe o no hay confianza en el Señor. Ahora, yo le decía a esta pareja linda, algo de lo que creo yo, he llegado a una conclusión y yo quisiera compartirlo con ustedes. Es que solamente se gesta el poder de la fe cuando buscamos en la presencia de Dios y no dejamos los elementos importantes de práctica de vida cristiana, que como lo son la oración, la búsqueda de la palabra y la búsqueda de la intimidad que pasamos con Dios. Si usted está orando, si usted está buscando en la palabra y está pasando por un momento de tormenta, por un momento de dificultad, por un momento, yo le voy a decir algo, usted va a salir. Usted va a ver milagros, usted va a ver cómo Dios opera, usted va a ver que Dios hace una obra, usted va a ver que Dios se manifiesta, usted va a ver que Dios responde, usted va a ver que de repente en el último minuto, en el último momento lo llaman, usted va a ver que si no salió nada, pues Dios usa a alguien para proveerle, pero usted se va a sorprender. Pero si no buscamos, no oramos, y cuando viene esto, lejos de fortalecernos, nos enojamos con Dios, nos sentimos molestos, sentimos ofendidos, entonces es ahí donde nosotros nos vamos a empezar a perder, porque no tenemos la relación con la persona de Cristo. O sea, tener una relación con una persona, hablemos del nivel de amistad, por ejemplo. Si usted tiene un verdadero amigo, hablemos a los que tenemos amigos verdaderos, usted tiene una relación, usted llega a conocer a la persona, usted sabe cuando está enojado, cuando está molesto, cuando está triste, cuando está alegre. Usted sabe qué le va a alegrar, usted sabe qué le gusta, usted sabe qué no le gusta. Esa es una relación de profundidad de amistad, hablemos. Ahora hablemos de la persona de Cristo. Nosotros vamos a tener esa relación porque nos presentaron al Jesucristo resucitado. Pero esto es lo que está pasando en este tiempo. Nos está costando poder tener esa relación con Dios como iglesia cristiana o como ministros. Entonces no dimensionamos realmente la importancia de conocerlo a Él, pero sí dimensionamos la importancia de agradar a la gente o de demostrar algo que a veces ya no estamos viviendo. A eso yo le llamo religiosidad o una cristiandad, ¿cómo le podríamos llamar? Asolapada, ¿sí? Una cristiandad para quedar bien con los demás. Entonces, en este 2021 que está comenzando, un 2021 con muchos desafíos, un 2021 donde ya estamos viendo un montón de cosas que están sucediendo y van a suceder a nivel global, a nivel de América, a nivel de Europa, que no nos queda que tenemos que seguir buscando de Dios y tenemos que tomar un nivel espiritual alto. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que verdaderamente apasionarnos por buscar de Dios. Ya no a la manera como vivimos. A veces vivimos muy mal delante de Dios. Y mire, le hablo general, hablo por todos vivimos muy mal delante de Dios. A veces no buscamos de Dios como tenemos que buscar.
no leemos la palabra como tenemos que leerla. La leemos, buscamos un poco y creemos que por eso somos más espirituales que los demás. Estamos mal. Tenemos que evidenciar el amor de Dios en el entendimiento de cómo la persona de Cristo llevó su vida sobre la tierra hace 2000 años. Y entonces vemos nosotros acá el apóstol, continúa el versículo 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros. Les hace una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Porque otra vez recuérdense que las obras de la ley quedaban bien con la gente. La ley no fue mala. Otro día vamos a hablar de la ley, porque la ley nos enseña muchas cosas y todavía hay muchas cosas en la ley que se practican. Pero la ley por las obras, como la gente, como el pueblo de Dios lo vivía hace años, era por, escuche esto, por costumbre, por obligación o por quedar bien con los demás. Es igual que la costumbre. La costumbre, el acto que se obtiene por repetición, pero también la costumbre muchas veces lo hacemos por quedar bien con los demás. Mire, hay tanta gente que celebra fiestas religiosas, fiestas a nivel de sus naciones, de sus países, y cuando usted les pregunta a algunos ya no saben ni por qué la celebran, pero es una costumbre. Pero también es un acto para quedar bien con tu familia, con los demás, pero jamás nadie le pone importancia a un nivel del corazón. Entonces, la pregunta que Pablo les hace es, ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír? Ahora, ojo con esto, no por la ley, por las obras. Y las obras de la ley, había una característica que Pablo le habla a los fariseos, le dice, ustedes ponen cargas que ni ustedes pueden llevar. Porque los fariseos ponían otras cargas que ni estaban en la ley, pero las ponían, pero ni ellos podían llevar. ¿Sabe cómo es esto? Es como ahora que estamos, por ejemplo, estamos en tiempos de oración, en tiempos de ayuno, y a veces hay pastores que ponen a ayunar a su iglesia, pero ellos no ayunan. A veces hay ministros que ponen 21 días de ayuno, 30 días de ayuno, pero ellos jamás ayunaron. Ellos están en restaurantes sentados con sus amigos, en evangelio social, pero jamás ayunaron. Jamás se pusieron a clamarle al Señor, ¿verdad? Hay de todo. No estoy hablando de los eventos que hay ahorita, estoy hablando de que esto pasa muy a menudo. Entonces, esas eran cargas que a veces ponemos cargas a la iglesia que ni nosotros podemos cumplir. Entonces, ¿recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, empieza a gestarse algo en nosotros. Todo nuestro sistema se comienza a activar, nuestras neuronas internas comienzan a activarse cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, entra en nuestros oídos, cuando escuchamos lo que la palabra de Dios habla. Entonces, el problema es que las obras de la ley eran obras muertas. Eran obras para quedar bien con la gente, con los hombres, pero no era para quedar bien con Dios. Usted lo puede ir a ver en los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hablemos de Malaquías. Hablemos cuando Dios habla del diezmo y le dice, robará el hombre a Dios. ¿Y en qué os hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y cuando usted se va a dar cuenta es que sí estaban diezmando y sí estaban ofrendando. Pero cuando va a ver detenidamente, el problema que tenía el pueblo de Israel era que le estaba llevando ofrendas cojas al Señor. Le llevaba una oveja hermosa, gorda, así una preciosura de oveja. Cuando se daba cuenta el sacerdote no tenía un ojo. Le llevaban una oveja preciosa, así grandísima. Y yo me imagino que el sacerdote las miraba y decía, wow, qué tremendo. Cuando se daba cuenta tenía la pata quebrada. Entonces, ese era el problema. Era solo un ritual de obra, pero no era del corazón para agradar a Dios. Entonces, por eso dice, ustedes me habéis robado, malditos sois con maldición, porque toda la nación me habéis robado. Entonces, es importante entender que cuando conocemos nosotros a la persona de Cristo, cuando conocemos nosotros a Dios, vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Y vamos a poder ver cómo Dios comienza a operar en nuestra vida. Entonces, yo le decía a esta pareja que hablábamos, mire, este es el tiempo en el que Dios quiere glorificarse y Dios quiere desatar bendición sobre su pueblo. Escuche lo que estoy diciendo. Pero nuestra condicionante, nuestra tarea es comenzar a subir de nivel espiritual buscando más de Dios en nuestra vida, buscando más de Dios en nuestro corazón.
entendiendo a la persona de Cristo. La persona de Cristo, hermano, Cristo no es un ídolo. Cristo no es un ídolo o no es un muñeco, no sé, no quiero ofender a nadie. Cristo es una persona y tenemos que aprender a conocerlo y a escucharlo a Él. Dice en el verso 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ahora, entender esto, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque en estas últimas semanas yo he escuchado tanto, hermano, de gente que en vez de fortalecerse en Cristo Jesús está molesta con el Señor, gente que a veces no es fiel con Dios, gente que está viendo la bondad de Dios en su vida, que está viendo cómo Dios lo está bendiciendo y es infiel con Dios. Y que Dios les ha hablado y hay gente que Dios le ha hablado directamente a su corazón, porque sabe una cosa, a veces hay gente que me llama, hermano, pastor, puedo orar para que Dios bendiga mi trabajo porque yo quiero ser fiel con Dios. Y Dios le dio trabajo, pero no es fiel con Dios. Y así como me llamó para que yo orara y la autoridad que me entregó como pastor para orar, yo podría llamarlo y decirle, mire, deja de estar siendo infiel con Dios, no seas miserable. Pero hacer eso, Dios guarde, hermano, sería algo desastroso. El pastor, lo que quiere es dinero. No, entendamos hoy algo. Entendamos que si tú pediste esa oración para que Dios desatara trabajo y Dios te desató trabajo, tienes que aprender a ser fiel con Dios. Si tú pediste ir a orar por tu empresa, a orar por tu negocio, y ahora Dios está haciendo una obra, tienes que aprender a ser fiel con Él. Entonces, es el problema de lo que estamos viendo. Es de gente que no está entendiendo el operar de Dios. Y Dios no solo quiere apagar el fuego en la vida de una gente. Dios quiere traer un sistema de bendición. Dios quiere traer un círculo virtuoso de bendición. Dios quiere que tú veas verdaderamente lo que Él quiere hacer. Entonces, yo creo que este año ha comenzado con mucha dificultad para otros, pero también con muchos desafíos para todos aquellos que le quieren creer a Dios. Para todos aquellos que están tomados de la mano de Dios. Yo tengo gente que he visto que le está creyendo a Dios. Y Dios va a cumplir sus promesas. Tenemos gente también que Dios ha sido fiel con ellos. Ellos no están siendo fieles. Y cuando hablo esto, nadie se va a sentir mal, por favor, porque todo aquel que esté bien, siéntase agradado, dice gracias, Señor. Pero si usted realmente sabe que Dios le ha estado hablando, sabe que Dios lo ha estado estorbando, ¿por qué se retiene y por qué detiene lo que Dios quiere hacer en su vida? Me sorprende ver cómo muchas veces nosotros dejamos que nuestra carne gobierne nuestro espíritu. Y el apóstol Pablo dice, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Sabe que el problema más grande del hombre es la carne? Y la carne es lo que muchas veces limita a que el espíritu pueda gobernar y el espíritu pueda dirigir tu vida. Entonces, hay cosas que la gente a veces ha padecido, procesos dolorosos, y ahora algunos se apartan del Señor. Yo creo que este es un buen tiempo para hablarle a la gente, a todo el pueblo que nos ve y nos ven en diferentes lugares gracias al Señor. Alabamos a Dios porque nos escribe gente de varios lugares que a veces ni esperamos. Por eso es que a veces bendecimos, de verdad se lo digo, lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Bendecir a la gente que nos ve en Estados Unidos, en México, España, Argentina. Uno a veces ni idea tiene donde los ven y la gente escribe, entonces los bendecimos en Perú, bendecimos a nuestros hermanos amados, los bendecimos y vamos a estar orando siempre por estas naciones. Pero Dios quiere traer un tiempo de bendición para su pueblo. El problema es que el pueblo necesita salir de ese letargo, salir de ese engaño, de esa equivocación. Entonces yo le decía, hemos estado viendo gente que se aparta de Dios, de otras congregaciones, de otros lugares, del pueblo cristiano en general, amigos pastores que nos reunimos y hablamos y vemos cómo están pasando cosas raras, curiosas. Algunos se apartan del Señor, algunos en vez de estar bien fortalecidos están apagados. Entonces es preocupante porque se cumple lo que le pasó a los Gálatas. Algo pasó, algo los embrujó, algo los engañó por de haber dejado de buscar. Ay, hermano, como ya no hubo servicio presencial, hermano, me apagué. No, eso solo demuestra que usted jamás conoció a Dios o jamás ha sido fiel con Dios. Y también tenemos gente que ha sido muy linda, gente muy fiel. Ahora que estamos conectados, está fiel, están ahí conectados viendo el mensaje, y edificándose, llenándose, porque necesitamos llenarnos por la palabra de Dios. Mire, 5, aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras del oír o por el oír con fe?
Entonces la fe es importante en este tiempo en nuestra vida. La fe es importante para que el Espíritu, mire, pueda llenarnos y el Espíritu pueda dominar nuestra vida. No te desanimes si has estado pasando por momentos difíciles. No te desanimes si a lo mejor sientes que no te han llamado del trabajo que esperas. No te desanimes si a lo mejor no has visto mejoría en la sanidad de algún pariente. No te desanimes si a lo mejor tu empresa no está caminando como tú deseas. No te desanimes si a lo mejor no estás vendiendo tus productos como pensaste. No te desanimes. Este es el tiempo de afianzarse en la fe y de afianzarse en la persona de Cristo. Y Él en su momento, en su tiempo te va a sorprender porque Él te va a suplir y Él va a desatar la bendición que tú estás esperando, la bendición que tú necesitas. Miren lo que dice, voy a ir concluyendo con en Gálatas capítulo 3, verso 6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, entendamos esto. Abraham le creyó a Dios, dice el autor acá de Gálatas, Pablo, y le fue contado por justicia. O sea, el problema muchas veces es que dejamos de creer nosotros en nuestra vida cristiana, dejamos de creer nosotros en Jesucristo, dejamos de creer nosotros en nuestro Padre Celestial, dejamos de creer y entonces por eso es que nos debilitamos. Yo quiero motivarte que en medio de todo lo que pase, jamás dejemos de creer y de saber que tenemos un Padre, jamás dejemos de creer y de saber que Jesucristo tiene el control de nuestra vida, que a veces todas estas pruebas, todos estos procesos sirven para probar nuestra fe y para ver realmente qué tan fundamentados y qué verdaderamente, qué tanto nosotros conocemos a Dios, porque no se trata que sirvamos a Dios solo por lo que Él nos da, se trata que Él es Dios y que Él quiere demostrar su amor y que Él quiere demostrar su misericordia y que Él quiere demostrar lo que Él tiene para nuestra vida en este tiempo. 2021 será un año donde Dios quiere glorificarse por medio de sus hijos, pero no se va, pero yo siempre lo digo y lo recalco porque si no se vuelve una palabra repetitiva de todo lo que profetizan muchos siervos, que a veces este es el año del compromiso, este es el año de la bendición, todos los años es el año del compromiso, todos los años es el año de la bendición, todos los años es el año del desafío, pero es para los hijos. Entonces, si tú verdaderamente estás orando y te comprometes, vas a ver la bondad de Dios, vas a ver un milagro en tu vida. Dios te va a ayudar. Pero si estás apagado, te estás perdiendo, algunos regresaron al licor, regresaron al vicio, no te des por vencido. No vivas un evangelio mediocre y regresar como el perro vuelve a su vómito, otra vez a su vómito. No regreses otra vez al adulterio, no regreses otra vez a la fornicación, no regreses otra vez al orgullo, no regreses otra vez a la amargura. Este es el tiempo en el que el Señor quiere que le creas a Dios. Dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, todo aquel que le crea a Dios en medio del dolor, en medio de la dificultad, dice, no Señor, yo voy a seguir creyendo, no Señor, yo voy a seguir siendo fiel a ti, no Señor, yo voy a seguir siendo persistente, no Señor, yo no me voy a dar por vencido, no Señor, esto no me va a delitar. Ten por seguro que en su tiempo, en su momento, te será contado por justicia, porque Dios demostrará su amor y Dios te demostrará verdaderamente que eres hijo y Él obrará en tu vida. Yo quiero que ahí donde estés podamos entender y concluir en este hermoso tiempo que es un buen tiempo para retomar nuestra fe, nuestra confianza y avanzar. Este año 2021 es un año de desafíos, es un año para creer, es un año para no desanimarnos por lo que está por venir, es un año para que en medio de todo lo que escuchemos, en medio de todo lo que veamos, sigamos adelante. Sabemos que han sido momentos difíciles. Esta semana nosotros oramos por familias hermosas que han pasado por luto, porque han perdido seres queridos, pastores han muerto. La palabra dice que estimado es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Oramos por la familia, sabemos que muchos siervos están en la presencia de Dios. Es difícil, hermano, pero tenemos que seguir adelante porque mientras hay vida hay esperanza y sabemos que Dios tiene algo para su pueblo. Así que yo te motivo, tú que has estado desanimado, que no te pase lo de los Gálatas, que seas insensato, que algo te haya embrujado, el pecado, la arrogancia, la soberbia, alguna persona que haya usado Satanás para trastocar, o el mismo Satanás, que Dios lo reprenda, que esté trastocando tu mente en las noches, que esté trastocando tu mente en los momentos de dificultad. Oramos en el nombre de Jesús para que el Señor hable a tu vida y no estemos
equivocados, sino que por medio de la fe podamos fortalecernos y podamos alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué no oramos ahí donde estás? Cierra tus ojos, yo quiero hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en este tiempo, Señor, para que tú bendigas la vida de todos aquellos, Padre, que están pasando por momentos donde el enemigo ha querido venir a trastocar la mente, los pensamientos, los corazones, y Satanás es muy sutil muchas veces para engañar. Y yo te pido en el nombre de Jesús que limpies todo pensamiento, Señor, y que traigas a los corazones de mis hermanos la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que ellos puedan ver tu mano poderosa, puedan sentir tu abrazo, puedan sentir tu respaldo y puedan entender que tú tienes el control de todo lo que pasa en sus vidas. En medio del dolor, oro para que haya fortaleza. En medio de la tristeza, te pido que traigas fortaleza y traigas alegría. En medio de las lágrimas, Señor, te pido que sanes, limpie las lágrimas, Señor, y traigas consuelo. En medio del luto, Señor, del dolor, trae consuelo, Señor, y amor a la vida de la gente. Oramos, Señor, para que nadie se desanime y nadie, Señor, se pierda y sea embrujado, sea cautivado, sino te pedimos, Señor, que traigas sabiduría, que traigas, Señor, revelación y entendimiento para seguir caminando en tus caminos en este tiempo, Señor. Yo oro por todos aquellos que están pidiendo un milagro en su empresa, un milagro en su trabajo, un milagro en su economía, un milagro con su familia. Padre, en el nombre de Jesús, desata milagros sobre ellos. Oramos para que las empresas puedan producir, para que los negocios puedan levantarse y vender. Oro para que tú desates trabajos nuevos, proyectos nuevos, para que las economías sean abundantes, Señor. Sorprende a todos aquellos que están necesitando milagros financieros, Señor. Ten misericordia y sorprende. Oro por trabajos nuevos, Señor. Oro porque hayan oportunidades para tus hijos, para aquellos que están, Señor, desempleados y están pidiendo una ayuda. También oramos por los enfermos. Esta semana estuvimos orando, le dimos vueltas al hospital que acá en Guatemala, donde están teniendo todos esos enfermos de COVID, y oramos, y una vez más oramos por esos hospitales a nivel nacional en Guatemala, en México, Argentina, España, Señor, todos los países que están pasando por estas crisis. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia de los que están enfermos, que puedan ver tu mano poderosa, que puedan ver sanidad, Señor, que puedan ver milagros sobrenaturales en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que puedas sanar y levantarlos y puedan testificar del poder de Dios. También quiero orar por los matrimonios, porque ha sido un tiempo donde Satanás ataca a los matrimonios. Y tú que nos ves y a lo mejor tu matrimonio está siendo golpeado, ha habido batalla, ha habido lucha, esposo, esposa, oramos en el nombre de Jesús para que Dios bendiga tu matrimonio, Dios restaure tu matrimonio y Dios traiga sensatez a la mente de los esposos que están equivocados, de las esposas que están equivocadas. En el nombre de Jesús oramos por nuestros hijos, Señor, los jóvenes, señoritas, para que sean guardados su mente, su corazón en estos tiempos donde el mundo está cada día más contaminado. Guarda a nuestros jóvenes, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por los que son fieles diezmadores y ofrendadores. En el nombre de Jesús, desata bendición, abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, derrama de tu bendición, Señor, hazlo sobreabundar a ellos y a sus generaciones, porque el diezmo es generacional. Desata bendición sobre ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por los que ofrendan, oramos por todos aquellos que están en este momento desempleados, oramos porque sabemos que vamos a oír testimonios. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, por la fidelidad de tu pueblo. Y si hay alguien que a lo mejor le está costando ser fiel, trata en su corazón, háblale, Señor, y hazle saber lo que tú quieres para ellos. Señor, bendigo a cada uno por nombre, bendigo a nuestros hijos, a nuestras hijas, bendigo a cada uno, Señor. Oramos para que esta semana de labores que está por comenzar sea de bendición, sea favorable. Guardes y libre la vida de cada uno, Señor, y que en medio de todo sepamos y sabemos, Señor, que Jesucristo es el Señor de Guatemala y del mundo. Bendigo tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les llene de paz y de amor.